Mira que es difícil entrar en los libros de historia de cualquier deporte, y en particular del ciclismo. Pues bien, hoy se han encargado tanto Biniam Girmay como Richard Carapaz de escribir su propio capítulo. Vamos a hablar de ello. Pero antes de comenzar, obviamente tenemos que daros las gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo. Somos más de 6.000 aquí en YouTube. No olvidéis que aún estáis a tiempo de suscribiros, de darle a like, de comentar todo aquello que os decimos en la teletienda. Pero de verdad que gracias, porque desde que hemos reactivado el canal, honestamente el apoyo ha sido bestial. Y ya sabéis que tenéis un diario del Tour de Francia a modo de podcast que hacemos también en Patreon. Podéis encontrarlo en el link de la descripción. Por una módica cantidad, pues podéis tener ahí cada día un análisis riguroso de cada una de las etapas, pero también, si no queréis hacerlo, pues tenéis el podcast gratuito que hacemos lunes, jueves, en modo especial, para hablar de todas las etapas y analizarlas en su justa medida, ¿no? Para no hacerlo muy extenso, para no hacer 4 o 5 horas que hicimos en la previa, pero bueno, sí que nos echamos ahí nuestras 2 horitas y media. En fin, que hoy es un día para, desde luego, hablar de eso, ¿no? De historia, porque es la primera vez que un ciclista eritreo se hace con un triunfo de etapa en el Tour de Francia. Viene ya rompiendo los esquemas Biniam Girmay, esa barrera cultural, histórica que había siempre con África y sobre todo con la parte negra, por así decirlo, del continente africano, y después de su victoria en la Cantebe-Belgen, después de su triunfo en el Giro de Italia, y aún más si cabe con esta victoria en el Tour de Francia. Pero es que la historia no solo se queda ahí, porque Richard Carapaz a su vez se ha convertido en el primer ecuatoriano en vestir el maillot amarillo del Tour de Francia. ¿Qué decir? ¿Qué decir de la magia que tiene este deporte, ¿no? A veces, pues, cuando menos te lo esperas, en una etapa donde no ha ocurrido absolutamente nada más allá de las caídas, ese caótico final que se podía esperar en el primer sprint de la ronda francesa, pues te encuentras con un triunfo inesperado de Girmay y un maillot amarillo que sí que estaba quizá un poco más en los planes, ya que recordemos que Richard Carapaz es líder gracias al puestómetro, gracias a la suma de los puestos de las 3 primeras etapas en relación a los otros 3 con los que compartía tiempo, los que estaban en el mismo tiempo, como eran Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard y el propio Richard Carapaz. Carapaz ha sido el único que ha entrado en el grupo delantero, el único que no se ha cortado a raíz de la caída, que por cierto no supone ningún cambio en la general porque estaba dentro de la zona de seguridad, y ahí se ha visto implicado entre otros Jasper Philipsen, pero bueno, por fortuna no tenemos que lamentar, al menos a la hora que estamos grabando este vídeo, ninguna lesión grave, más allá de la anécdota, ¿no? De no poder pelear por el sprint. Pero bueno, dentro de estas circunstancias, el que ha pescado un río revuelto ha sido Richard Carapaz, que mañana, y ahora hablaremos de la etapa, camino del Galibier, efectivamente partirá con el maillot amarillo de líder del Tour de Francia. La verdad que es una jornada, la de hoy, que es cierto que no tiene mucho análisis más allá del sprint, pero sí que obliga, ¿no?, a retrotraernos y sobre todo echar la vista atrás de cómo se ha ido globalizando el ciclismo en los últimos años, y sobre todo cómo ha ido imponiéndose el continente africano poquito a poco en esa curva que era mínima al comienzo, pero que ahora es bastante pronunciada, ¿no? Esa línea ascendente que ha ido siguiendo el ciclismo africano y que de hecho, digamos que va a tener su apogeo en el Mundial que se va a disputar en Ruanda. Por eso digo que creo que estamos en un momento en el que el ciclismo es más global que nunca, y hoy Girmay pues lo ha escenificado con una victoria que, oye, no le han regalado. Es cierto que el final ha estado marcado por la caída, pero había muchos nombres en ese grupo que ha sobrevivido. No estaba Philipsen, es cierto, pero sí que estaba Groenewegen, sí que estaba Deli, sí que estaba también un Fernando Gaviria que ha hecho una volata simplemente sensacional. Hacía mucho que no veíamos a un Fernando Gaviria a ese nivel. En el Giro estuvo completamente desaparecido y ha sido segundo
el colombiano. Así que ojalá veamos a Fernando Gaviria a un nivel parecido. Es cierto que, insisto, en un sprint algo más deslavazado ahí es más habitual que surjan sorpresas. Pero había muy buenos nombres entre los 10 primeros. Incluso, no sé si lo he mencionado ya, pero Mats Pedersen también estaba entre los aspirantes a la victoria. Por eso digo que hay que valorar este triunfo de Girmay. Nadie se lo ha regalado y es ya el 34º país que se suma a la lista de ganadores, al menos una etapa en el Tour de Francia. Y todo ello viene de un corredor que estaba llamado quizá a vencer aquí, que debutó en el Tour en 2023, que ya hizo un tercer puesto en Burdeos, que fue sexto en París, pero que no acabó realmente de poder estar con los mejores de forma continua en los diferentes sprints, porque realmente Girmay no se puede considerar un sprint puro, pero ¿cuántos sprinters puros quedan? Esa es la pregunta, ¿verdad? Yo creo que el propio Mark Cavendish lo decía en su búsqueda de la 35, ¿no? De la famosa 35, la que le valdría para superar a Eddy Merckx, y decía, no, la verdad es que tal y como está desarrollándose ahora el ciclismo, es imposible encontrar a un sprinter puro. Ahora todos los ciclistas son muy versátiles, y en esa nómina, evidentemente, pues está Biniam Girmay, ¿no? Un corredor muy rápido, pero que también supera bien la media montaña, que es capaz de tener ese punto de explosividad, esa aceleración, que hoy probablemente también le ha dado parte de ese triunfo, así como la astucia, porque hoy también era una cuestión de posicionamiento, más allá de los problemas que haya habido con las caídas finales. Es cierto que había muy poquito hueco, que de hecho Groenewegen, a Adeli también le ha costado encontrar esa línea para poder sprintar de una forma un poquito más clara, más limpia, pero el que ha encontrado el hueco y lo ha aprovechado, y ahí sí ha puesto en valor su explosividad y sobre todo su aceleración y velocidad, ha sido Biniam Girmay. Y como digo, otro de los grandes beneficiados del día ha sido Richard Carapaz. No quiero desaprovechar esta ocasión porque Richard Carapaz, ya sabéis que no va a estar en los Juegos Olímpicos. Aquellos que nos escucháis desde el otro lado del charco, que nos veis más bien desde el otro lado del charco, sabéis cuál es, ¿no?, la polémica que ha habido con la Federación Ecuatoriana. La elección del corredor va a ser Jonathan Narváez, el que va a acudir a los Juegos Olímpicos, pero bueno, yo creo que Carapaz, más allá de esos comunicados que ha hecho y que ha expuesto en redes sociales, pues evidentemente ha hablado en la carretera, y hoy, bueno, pues por circunstancias, por lo que sea, pero el que va a llevar el maillot amarillo va a ser el corredor del Education First, ¿no?, la locomotora del Carchi. Digo esto porque yo entiendo que al final los criterios los impone una federación a juicio de lo que ellos crean oportuno. Aquí, honestamente, creo que no se obró bien, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, que se dice aquí en España, ¿no? Pues hablando del tema olímpico, creo que los criterios se anunciaron demasiado tarde como para que los corredores pudiesen organizar su temporada en base a conseguir los máximos puntos posibles para ser el elegido en los Juegos Olímpicos. Bueno, hubo ahí un cruce de declaraciones entre Narváez, Carapaz, la federación. Narváez yo creo que el más comedido de todos, Carapaz muy dolido. Pero bueno, insisto que lo más importante aquí es hablar en la carretera, y por unas cosas o por otras, Carapaz hoy es el líder del Tour de Francia también sin que nadie se lo haya regalado. ¿Que puede ser algo anecdótico mañana? Pues no lo sé, porque la verdad que me sorprendió Carapaz ayer. Es cierto que, bueno, pues que Renko estuvo prácticamente en esa persecución asumiendo la gran parte de responsabilidad. Creo que tampoco es algo extraño, porque Renko es uno de los 4 favoritos al Tour de Francia y Carapaz aprovechó la tesitura, pero para ello había que tener piernas, y Carapaz las tuvo. Y aquí está el premio. Ser el líder, el primer ecuatoriano que porta el maillot amarillo del Tour de Francia. Yo creo que Ecuador no puede más que sonreír, porque han sido líderes en el Giro, con el propio Jonathan Narváez, el primer líder, de hecho, el único más allá de Tadej Pogačar, y también lo están siendo ahora en el Tour de Francia. Ya veremos, insisto, si mañana lo sigue aguantando, lo sigue manteniendo, pero todo parece indicar que lo va a tener bastante complicado, ya que
sobre todo Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, pues ya sabéis, ¿no? Que están un pasito por encima del resto, pero ojo, es la cuarta etapa, las piernas todavía no están demasiado cansadas, Carapaz llega muy bien, o sea que yo creo que en parte sí que hay alguna posibilidad, desde luego, de que mañana siga manteniendo ese maillot de líder. Y hablando de la etapa de mañana, es cortita, nada tiene que ver con lo que hemos visto hoy, esos 230 kilómetros de tedio absoluto. Bueno, yo creo que estas etapas tiene que haberlas en una gran vuelta. Sí que no comparto mucho la escena de no ver a una fuga, a un intento de fuga. Creo que hay determinadas imágenes que hacen flaco favor a la imagen del ciclismo, pero bueno, lo que es la etapa en sí, yo creo que de estas tiene que haberlas en una gran vuelta. Y va a haber unas cuantas, espero que un poquito más disputadas conforme avance la carrera, pero bueno, que tampoco hay que darle más importancia. Al final han llegado en hora, tampoco ha sido al tran y bueno, pues ya está. Etapa pasada, check, y a la siguiente, que es como os he dicho, la que arranca Pinerolo y acaba abajo, acaba en Valois, pero previo paso por el temido Galibier. Se va por la parte de Lautarets, que no es la más dura, de hecho no es la vertiente más exigente, pero sí es una de las más largas, son 23 kilómetros y medio, aproximadamente el 5%. Ojo a los últimos 7 kilómetros, que son los más exigentes, y es donde, por cierto, va a estar situado el Souvenir Henri Desgrange, que por cierto es el homenaje que se le hace al primer director del Tour de Francia. Siempre se hace en el Galibier. Obviamente, si el Galibier está incluido en el recorrido del Tour, en caso contrario, sí que se le otorga a la subida de mayor altitud, en este caso tampoco es la subida de mayor altitud, a pesar de que se encuentra a más de 2.600 metros, pero tenemos una etapa muy explosiva, muy interesante, y donde ahí yo creo que sí que empezaremos a separar el grano de la paja, y que nos servirá para ver esa batalla, ¿no? Esa lucha real entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar, y sin olvidar, insisto, a Remco Evenepoel, Primož Roglič, y oye, él solo ha ganado, Richard Carapaz, que seguramente va a intentar dar el todo por el todo para no perder ese maillot amarillo, a pesar de que la igualdad es evidente. Están empatados a tiempo, tanto él como Remco, Pogačar y Jonas Vingegaard. A 21 segundos está Primož Roglič y el resto de favoritos. No olvidamos a Carlos Rodríguez, no olvidamos a Simon Yates, a otros aspirantes, por supuesto, que mañana pueden estar ahí. Pero yo tengo la sensación de que, bueno, pues que no va a haber unos demarrajes tan potentes como para ya ir sentenciando la carrera o en favor de 2-3 corredores. Es decir, no creo que Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard mañana puedan rematar el Tour de Francia en su favor. Ya digo, o sea, o que se convierta esto ya en un duelo a dos. Creo que hay algunos corredores que llegan mucho mejor de lo que podemos pensar. Esto ya es alta montaña. Estamos hablando de que es un puerto que, aparte de ser largo, va a llegar después de dos pequeñas subidas, que son tanto Sestriers como Montgenebre, que son dos de segunda categoría. Etapa, insisto, constantemente en ascenso y que va a suponer el primer duelo real entre los grandes favoritos, más allá del que vimos en San Luca, ¿no? En esa segunda etapa del Tour de Francia. Pero mi apuesta sería esa, que es que yo creo que todavía es un poquito pronto. No digo que no vaya a haber ataques, pero hay una bajada muy larga hasta línea de meta. Yo creo que también Pogačar ha testeado a Vingegaard y ha visto que tampoco le podía hacer demasiado daño. No digo que no vayan a sacar tiempo, pero sí que creo que puede ser todavía quizá un poquito pronto para que, por ejemplo, veamos alguna de las exhibiciones que nos han dado y donde han metido a más de un minuto o minuto y medio a sus más inmediatos perseguidores. No creo que lleguemos hasta ese punto. Oye, igual me equivoco y mañana Pogačar ataca en los últimos 8 kilómetros, se va con Vingegaard, los dos mano a mano y meten luego 3 minutos en meta. No creo que sea la cuestión, porque el Tour es el Tour. Y aquí todo el mundo llega al
150, casi 200%. Entonces, pienso que mañana todavía tendremos más batalla de la que nos podemos esperar y que en principio veremos un duelo más allá del Vingegaard-Pogačar que todos estamos aguardando y que todos pensamos que finalmente se puede dar durante estas próximas 3 semanas, porque evidentemente son los 2 últimos vencedores de los 4 últimos Tours de Francia, así que están evidentemente con ese grado de favoritismo que les coloca 1 o 2 peldaños por encima del resto. Pero, en fin, eso lo sabremos mañana, saldremos de dudas y obviamente ahí estaremos nosotros para contarlo, como cada día, aquí en YouTube, en este canal donde ya sabéis que cualquier ayuda es poca, como la que nos podéis dar, por cierto, con nuestra URL personalizada de Siroco, porque, ojo, tanto hoy como mañana, solo hoy y mañana, 1 y 2 de julio, tenéis la posibilidad de comprar, en lugar de con un 10, con un 15% de descuento. Así que corred porque os dejamos el link en la descripción, insisto, srko.co/elmayot, o simplemente vais a comprar y ponéis el código todo junto, elmayot. 15% de descuento. Nos ayudáis también con nuestro código, con esa pequeña comisión que nos llevamos, no os vamos a mentir, nos ayudáis muchísimo, pero además, oye, os lleváis ese producto que estáis esperando, que queréis comprar con este código que encima os da pues ese 15% de descuento en lugar del 10% que habitualmente tenemos con ellos. Así que corred, al igual que os pedimos que el like, el comentario y la suscripción son gratis. Ahí no cobramos comisión. Ahí os dejamos que le deis gratis y así también pues ayudáis al proyecto. Dicho lo cual, mañana nos vemos. Liderato para Carapaz. A ver qué es lo que pasa en la alta montaña. ¡Chao! Si je m'endors, me réveillerez-vous, il fait si froid dehors, le ressentez-vous?